como trabajando esa parte. No sé si ahí alcanzan a ver algo de la diapositiva o no. Sí, señor. Ah, bueno, listo entonces. Bueno, aquí simplemente para continuar como manejando esa parte. Recuerde que habíamos quedado que con relación al aparato digestivo, específicamente el estómago, debía sufrir dos procesos importantísimos, que eran los procesos de rotación. Y que esos procesos de rotación pues iban a generar una serie de cambios relacionados primero con la posición del estómago y segundo con su inervación. Porque alguien no me recuerda qué pasaba, cuál era el principal acontecimiento de la rotación del eje anteroposterior y qué características tenía. Recuerden que el eje anteroposterior, qué características tenía, saber quién me recuerda dos cosas. Recuerde que les mostré un relojito, entonces lo primero era que era en el sentido de las manecillas del reloj. Ese era el primer punto. El segundo punto de esa rotación, ¿cuál era? Importantísimo, como para que nos ubiquemos un poquito. Formar el píloro. Eh, bueno, esa parte de formar el píloro, recuerde que es el píloro, juega un papel importantísimo para la posición del estómago. Listo, formar el píloro correcto. Y también contribuye a la formación del cardio, entonces sería la formación del cardias, lo que tiene con la formación del píloro y lo demás. Eso explica pues varias cosas. Dentro de esas cosas también recuérdese que el estómago está obviamente como estructura abdominal cubierto por peritoneo. Y entonces en la medida en que se estaba dando, que en la medida en que se viene generando también de cierta manera la rotación, pues esa rotación no se hace de ninguna manera ajena a lo que tiene que acontecer. Entonces aquí vamos teniendo nosotros, parece que este es el peritoneo anterior, acá toda esta parte, lo que está cubriendo como toda la cara anterior del estómago. Este es el esterto, la parte de los vasos. Bueno, aquí para mostrarles en este mismo sentido, entonces esto es lo que habíamos hablado de el mesogastrio dorsal, por acá está la bolsa omental, también conocida como trascavida de los epiplones. Aquí está el duodeno que también tiene su parte para formar el mesoduodeno. Aquí tenemos la parte de las asas intestinales. Eso que tenemos que señalarlo acá es lo que hemos denominado el mesenterio propiamente dicho. Cuando dice el mesenterio propiamente dicho, señales delgadas. Y tenemos acá, obviamente, todo esto, el mesocolon, que es el meso que está cubriendo, obviamente, toda la parte de lo que tiene que ver con el colon. Bueno, aquí también esta gráfica para mostrarles. Aquí venimos, entonces el estómago, la parte anterior, la parte posterior viene y sigue ese repliegue, desciende y viene y va a seguir entonces primero adosando, aquí miren en ese sentido, adosando una parte del páncreas, de suerte que el páncreas sea en la posición retroperitoneal. Recuerden ustedes que nosotros dijimos que hablábamos de que era retroperitoneal cuando solo estaba cubierto por una cara, ¿sí? Intraperitoneal cuando está cubierto obviamente por las dos caras. Lo mismo va a pasar con el duodeno, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos. Tiene una parte que está cubierta acá por el mesoduodeno y otra parte que está ligada directamente a la pared posterior. Listo. Bueno, aquí también, simplemente para que logremos como ver acá lo que tiene que ver con la bolsa omental. Este es más como en la parte posterior. Y aquí este sería el páncreas, esto sería el duodeno, y aquí sería esta parte que tiene que ver con lo que son las asas del intestino delgado. Bueno, entonces ahora sí,
Entonces podemos mencionar como 5 cosas del estómago. La primera es que rota en sentido 3. Acuérdese que producto de la rotación del eje longitudinal, el tronco vagal izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior. Está también una traslación, una rotación en la formación de cavidades virtuales que tiene que ver con la parte del peritoneo. Y quinto, que obviamente la posición que el estómago tiene una relación importante relacionada con los fenómenos de rotación. Bueno, vamos a hablar ahorita de manera muy rápida del vaso. Entonces, el desarrollo del vaso ahí dice que aparece como proliferación mesodérmica entre las 2 hojas del mesogastro dorsal en la 5ª semana y posteriormente ese vaso, para su efecto de fijación, aparece lo que es el ligamento espleno-renal, que obviamente está claro, es la relación que existe entre el vaso y el riñón. Y también tendremos que decir que como desaparece la hoja posterior del mesogastro dorsal y el superitoneo, entonces el vaso también tiene una posición retroperitoneal. Si el vaso está unido, el ligamento gastrocnemiano. Sí, señora. Doctor, es que se están recortando hartísimo. ¿Sí? Bueno, sí. Yo aquí estoy con este coso aquí pegado. Bueno, entonces estamos hablando del desarrollo del vaso. Ahí queda, ¿me escuchan o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno. Entonces estamos hablando del desarrollo del vaso y estamos diciendo que estaba fijado desde el punto de vista de formación del peritoneo por un ligamento que es el ligamento gastroesplénico y otra parte que era el ligamento esplenorrenal y que obviamente se estaba formando que aparecía como una proliferación de origen mesodérmico entre las 2 hojas del mesogastro dorsal. Entonces, las estructuras que hemos mencionado. Bueno, listo. Aquí simplemente voy a mencionar de manera muy rápida lo que tiene que ver con las anomalías del estómago. Una de ellas es la estenosis pilórica, de ellas. Pilórica, ahí está, la causa más frecuente de estenosis pilórica es la hipertrofia de las capas musculares del píloro. ¿Se recuerdan cuáles son las capas del estómago? Me imagino que sí. Tiene 3 capas. O 3 formas en las cuales están dispuestas las fibras musculares del estómago. ¿Cuáles son? Hay fibras musculares que son ¿cómo? Tiene unas oblicuas, tiene unas circulares. ¿Y otras qué? Y unas transversas, me parece. Longitudinales. O longitudinales, eso. Esas capas, entonces, en su desarrollo normal puede haber una hipertrofia de esas capas. Y esa hipertrofia ocasiona ¿qué? Que la luz del píloro se cierra, que haya una estenosis pilórica. Esa estenosis pilórica luego la discutiremos un poquitico más en detalle, pero en principio yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles serían las manifestaciones que uno esperaría en un niño con una estenosis pilórica? De paso, ¿usted cree que eso un recién nacido ya de entrada tenga una estenosis pilórica? ¿O eso de pronto se adquiere un poquitico más con el tiempo? ¿O se adquiere más? No. Pudiéramos decirlo, se manifiesta pues para ser más claro. Doctor, eso no se podría dar desde el momento del nacimiento porque si se da el mal desarrollo de las capas musculares del píloro se genera pues la hipertrofia. Sí, lo que pasa es que recuerden que al comienzo el alimento es bastante líquido, entonces cuando el alimento es bastante líquido, pues no tiene mucho problema en pasar. Acuérdense que estenosis es un estrechamiento de la luz, entonces algo pasa, no hay mucho problema, pero a la medida que el niño va creciendo a una edad mucho más grande, ni siquiera, y probablemente tal vez a nivel de un lactante, que es como lo que de pronto pudiera darse, o en niños más grandecitos, pudiera decir uno, cuando ya cambia la alimentación no es una alimentación líquida, sino que incluye algo de sólidos, sí hay dificultades. Entonces yo preguntaría, ¿cuáles serían las manifestaciones mediante las cuales alguien llevase a un niño y usted le sospechara estenosis pilórica? Doctor, buenos días. La mamá lo llevaría. Doctor, buenos días. Sí, buenos días.
Pues el niño presentaría principalmente cuadro pues de vómitos Vómito correcto. y Y de paso, ese posiblemente vómito, ¿qué características broncoaspiración, tendría? pues sería como, o sea, no, ¿cómo le digo? Como muy líquido por o sea, Muy como, líquido. Ajá. Acuérdese que como está en el estómago, eso no ha pasado al duodeno, no tiene por qué tener un contenido bilioso. Es decir, ese o vómito sea, donde viene haciendo no tiene bilis, por así no, decirlo, ¿sabes? no tendría bilis, por así decirlo, sería un Sí, vómito señor. blanquecino, por efecto Mucoso, obviamente de la renina y de las enzimas, es factible que sí, algunos refieren como una especie de leche cortada, listo, entonces hay un vómito, listo. listo. ¿Qué otra consideración pudiera darse allí? Las heces, pues me imagino que la materia fecal no, o sea, no, el niño no, pues sería muy mínima la cantidad que Sí, bueno, listo. Y a nivel de estómago, ¿uno qué pensaría? pues una distensión Sí, abdominal, ¿no? exactamente, distensión abdominal. ¿Por qué razón? Porque el alimento permanece mucho tiempo en el estómago y da tiempo, o da tiempo no, las enzimas que se llevan a cabo y comienzan a llevar a cabo el metabolismo, fundamentalmente los carbohidratos producirían mucho CO2, entonces habría dolor abdominal, distensión y vómito, entre otras cosas. Eso se puede parecer a un cuadro de obstrucción intestinal, definitivamente. Bueno, Lo que ya lo sospecharía uno sería como por la edad del niño y obviamente sería un niño que no ganaría mucho peso, puesto que la nutrición realmente no es la más adecuada. Y lo otro sería la presencia del vómito. Cuando uno habla del vómito, uno lo evalúa como en tres momentos. Lo habla de vómito prepandrial, pospandrial. Y cuando dice pospandrial, pospandrial inmediato y pospandrial tardío. Eso implica que una cosa es que el niño vomite permanentemente y otra cosa que a la llegada del alimento se estimule el vómito. Este sería un vómito pospandrial un poco más tardío, aunque no fuese tanto, mientras el alimento llega al esófago y pasa al estómago y se genera eso. Ya luego discutiremos algunas cosas con relación a eso. Hay una serie de estudios que no le permiten tratar de establecer eso. Y básicamente que la descripción como tal, pues la hace uno fundamentado más en la parte de hallazgos, de hacer un esofagastroduodenografía o un enema que nosotros llamamos varitado, darle algún medio de contraste para que nos muestre cómo está eso. Y también, obviamente, pues a través de una endoscopia. Bueno, miren ustedes, acá está, listo. Aquí logra verse un poquitico como la parte del cierre de la estenosis acá, listo. Y naturalmente, pues con distensión abdominal y con todo lo demás que hemos mencionado. Bueno, doctor, una pregunta. dígame. Entonces, estos niños, o sea, uno se daría cuenta, es de acuerdo a la clínica que presenta y pues de Ah, sí, acuerdo pues a claro, lo que relate la mamá. claro. O sea, Sí, y porque entonces, acuérdese que, señor, no, qué pena, doctor, dígame. siga. No, y acuérdese que también yo puedo tener una estenosis a nivel del esófago, va a haber Sí, señor. estenosis esofágica. Entonces, yo les preguntaría, ¿cómo haría uno para diferenciar entre una estenosis esofágica y una estenosis pilórica? A ver, clínicamente hay algunos elementos que no le permiten pensar en eso. Naturalmente que el diagnóstico es un diagnóstico a través de uso de medios de contraste Endoscópico. validados que permitan a uno mostrar. Y ahí cómo podríamos hacer esa diferenciación, doctor. Lo primero es si vamos al vómito, ustedes cuáles de los dos creen que vomite más temprano. El El esofágico. esofágico. Exactamente. Las características de ese vómito sería un vómito mucho más mucoide. Uno no vería, como en el caso de la estenosis pilórica, un alimento que ya está siendo, Digerido. ha tenido, sí, y tiene un Doctor, qué efecto. pena, entonces el vómito sería más sólido, más semisólido. ¿Dónde? En la estenosis, en Esofágica. el esofágica, sí, señor. Entonces sería un Pues vómito prácticamente es más lo semisólido. que está, lo que normalmente ingiere y de inmediato lo elimina. Pues pudiera decir uno que sí, aunque la estenosis esofágica pudiera ser de presentación como mucho más temprana, pudiera uno decirle, y la limitación está determinada básicamente por eso.
porque el vómito es mucho más temprano. Obviamente, si es algo de sólido, es con algunos restos de material alimentario, pudiéramos llamarlo así. Mientras que en la otra habría más efectos de la renina y de lo demás, y pudiera cambiar un poquito con relación a eso. ¿Y qué otra cosa habría en la pilórica? O pudiera más en la, perdón, en la esofágica que en la pilórica. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Imagínense, puede haber un poquitico más de qué. El riesgo de la estenosis esofágica, aunque la pilórica también, ¿cuál pudiera ser? Es más riesgo de broncoaspiración. Exactamente, aunque las dos hay mayor riesgo de broncoaspiración. Entonces, ese cuadro puede asociarse a cuadros, por ejemplo, de tos, que hay que diferenciar luego con un reflujo gastroesofágico, que es una situación que también se pudiera dar allí, pero es diferente de alguna forma. Entonces, eso pudiera tenerse como en cuenta con relación a eso. Bueno, ya luego miramos si hay tiempo para discutir eso. A propósito, nosotros vamos con clase hasta qué fecha, como para yo irme programando. Que ustedes tengan en el calendario que les envió el doctor Valencia. Pues eso no se ha definido todavía. Pues con todo esto, pues mucho cambio, pero ya le digo, doctor. Bueno, sí, porque todavía nos faltaría intestino medio, intestino posterior. Bueno, si quieres, mira, y ahorita me cuenta Sí, para que listo, no, sigamos. tranquilo. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita del duodeno. Recuerden que el duodeno sigue siendo parte del intestino anterior. Recuerden que el intestino anterior tiene por vaso las arterias del tronco celíaco, que ese es el vaso que lleva a cabo la irrigación del intestino anterior. Que quede claro eso. ¿Qué estamos diciendo? Que todas las estructuras derivadas del intestino anterior reciben irrigación a través del tronco celíaco. Pudiéramos decirlo como la consideración importante para diferenciar allí sería la parte pues del esófago como en su tercio superior, en la parte superior. Bueno, entonces cuando uno habla del duodeno, el duodeno se forma ¿de dónde? Proviene de la parte terminal del intestino anterior y la porción inicial del intestino medio. Ahí aparece entonces irrigación, tronco celíaco y obviamente una parte va a ser también de la mesentérica superior que se encarga de irrigar el intestino medio. Entonces, ¿dónde está? Dice, ¿dónde comienza a formarse? Justo en el punto distal de la salida del esbozo hepático. Acuérdense que el intestino anterior va desde la membrana bucofaríngea hasta el esbozo hepático, que ahorita hablamos del hígado. Entonces, ¿cómo es la situación? Tiene una forma de C, hay una posición retroperitoneal junto al páncreas, que ya lo vimos, y tiene una otra posición intraperitoneal a nivel del bulbo duodenal. Entonces, primero una forma de C. Recuerde que esta forma de C, vamos a ver ahorita, más bien está influenciada de cierta manera en virtud de la rotación del estómago sobre su eje anteroposterior, es decir, como una consecuencia de la rotación del estómago sobre su eje anteroposterior es la formación del duodeno. Entonces, la forma de C que adapta al duodeno se puede explicar por la razón misma de la rotación del eje anteroposterior del estómago. Entonces, debido a su posición, como lo veíamos ahorita, tiene una posición retroperitoneal junto al páncreas y tiene una porción intraperitoneal que solo está a nivel del bulbo duodenal, que era lo que habíamos como visto por acá en esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces, este es el duodeno, aquí está el páncreas. Entonces tiene una porción intraperitoneal acá, que está cubierto aquí por este lado, pero tiene una porción retroperitoneal aquí atrás, igual que la tiene el páncreas. Listo, entonces aquí tenemos, aquí dice que realmente el duodeno
es comprimido contra la pared posterior, situándose en forma retroperitoneal. Aquí lo tenemos nosotros. Acuérdense que el duodeno, ¿cuántas porciones tiene anatómicamente? 4. 4, doctor. 4 porciones del duodeno. Recuerden también ustedes que hay una estructura importantísima que permite separar lo que hemos denominado nosotros desde el punto de vista que tiene que ver con una estructura que se conoce bajo el nombre de un epónimo, que es el ligamento de Treis, pero que realmente, ¿cómo se denomina? El ligamento suspensorio del duodeno, ¿sí? Ese ligamento suspensorio que hablamos nosotros del duodeno, obviamente es el que va a delimitar todo lo que hemos denominado intestino alto de intestino bajo, por decirlo así de alguna manera. Bueno, entonces acá está lo mismo que dijimos ahorita, la forma de ser, la posición y todo lo demás. Por aquí está, mire que aquí guarda relación importante con una estructura que luego vamos a ver ahorita y que tiene que ver con el páncreas. El páncreas se mete dentro del duodeno. En esa forma de ser, ahí está incluido el páncreas. Casi que diríamos como, por utilizar una analogía, como el rin a la llanta. De alguna manera pudiéramos decir. Eso pasa y eso pues guarda relación importante con la producción obviamente de enzimas y con todo lo que está pasando a nivel del duodeno. Recuerden que aquí en el duodeno se vierte una gran cantidad de enzimas digestivas que juegan un papel ponderante que tiene que ver con el tipo de alimento que ingrese. A ver si ustedes me recuerdan, por ejemplo, los alimentos grasos, ¿qué enzimas actúan sobre los alimentos grasos? Las lipasas. Las lipasas. ¿Las lipasas son de qué origen? Hepático. Puedo tener lipasas, oígase bien, intestinales y lipasas pancreáticas. Y para los carbohidratos, ¿qué enzimas actúan? Las amilasas. Y para el caso de las proteínas, ¿cuáles? Proteasas. Peptidasas. Las peptidasas, ¿y por qué? Acuérdense que las proteínas están formadas por qué tipo de enlaces. ¿Cuáles son los enlaces característicos de las proteínas? Peptídicos. Prácticamente propias de ellas. Enlaces peptidasas tienen que ver con la digestión de las proteínas, las amilasas con los carbohidratos y las lipasas obviamente tienen que ver con los lípidos. Bueno, en todos los mecanismos que ustedes conocen. Entonces, listo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos como claro con el duodeno, la misma situación. Miren ustedes en esta parte de acá, pueden ver la posición que el estómago tiene. Miren que es muy longitudinal. La curvatura menor, la curvatura mayor. Y recuerden que la formación realmente de estas curvaturas lo baja la rotación del eje lineal. Entonces, ¿producto de qué? Obviamente del eje antero-posterior, de ese crecimiento antero-posterior, mire cómo va cambiando. Mire que inicialmente él está ligeramente inclinado, pero cuando se lleva a cabo esta rotación que tenemos entonces acá, que aquí se adopta, ¿no? Producto de la del eje antero-posterior. Que hay una cosa interesante en esta gráfica. El hígado crece espacio cuando lo hace sobre el eje longitudinal y también sobre el eje antero-posterior. Recuerde que el eje longitudinal va a la curvatura menor, la curvatura mayor, y el eje antero-posterior va a la formación acá de lo que es del píloro. Mire que aquí el hígado ha crecido mucho más y hay un establecimiento desde el punto de vista peritoneal. Esto que estoy señalando acá, ¿cómo se llama? ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Ese sería el aumento menor o el ligamento gastrohepático. Menor,
Correcto. Gastrohepático, es correcto. Y aquí estaría por acá atrás, y tendríamos que eso sería la pared abdominal, esto está entre la curvatura mayor y la pared posterior. El gastrofrénico. No. No, El ok. diafragma estaría por acá. No, esto acá no. Acá, ¿cómo se llama? Eso ya lo vimos. Me va a tocar devolvernos, muchachos. La bolsa mental. Acá los mostré ahorita, vean. La bolsa mental, vean. Sin embargo, que lo quieren ver por acá, vean. Esta parte de acá que estoy señalando. Acá, esto. La bolsa mental. Todo esto es la bolsa mental, la que está en la parte posterior. Acuérdense que la bolsa mental es más lo que tiene que ver con el mesogastrio dorsal. Y aquí el epiplón menor, o el mesogastrio, esto está esta parte de acá. Toda esta parte de acá es lo que denominamos la bolsa mental, o también denominado, no sé si transcabía los epiplones, pero bueno. Pues sigamos acá en esta parte. Mire, entonces estamos diciendo la forma que está adaptando el duodeno en virtud de esta rotación del eje antero-posterior. Mire, ve. Entonces aquí esta es la parte del duodeno. Y rota junto con el estómago, pues dijéramos, pues que sí, porque igual uno no puede como coger y separar, no. Alguien diría, bueno, eh, pudiera ser que esto no fuese cierto del todo, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, mejor dicho, para que les quede claro a mi manera de ver, lo que considero es que la posición del... Bueno, acá está, y lo que estamos viendo con relación a esta parte, entonces, aquí dice es comprimido contra la pared posterior, situándose en forma retroperitoneal. Una parte de acá. Acuérdese que él tiene una gran relación acá con esto, esta parte que va a ser el páncreas. Todo esto que tengo acá va a ser la parte de toda esta parte. Pero aquí podemos ir viendo entonces una cosa muy importante que tiene que ver con lo que lo hablábamos ahorita. Y es lo siguiente. Esta, yo me voy a adelantar acá de pronto a esta diapositiva, a esta. Recuerden que yo les había dicho, para terminar de hablar del duodeno, yo les había dicho que normalmente en el desarrollo del aparato digestivo había como algunas características. Una es que son estructuras todas, la gran mayoría, eminentemente tubulares. ¿Listo? Tubulares. Y entonces dijimos que pasaban por un periodo como en la cual estaba completamente compacto, ¿sí? Como es este que estaba acá. Y luego se seguía un periodo de recanalización, que es el que tenemos acá. Entonces un periodo, un periodo que lo llamamos de obliteración. Está completamente obliterado, es decir, completamente cerrado. Después se va abriendo paulatinamente, pero llega un periodo que se llama un periodo de recanalización. Entonces, obliteración, periodo de recanalización, para que él vuelva a obtener la luz que no sale en eso. Pueden ocurrir unos fenómenos en los cuales definitivamente, óigase bien, definitivamente esta recanalización sea parcial. Si la recanalización es parcial y no es total, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llama esa alteración? Estenosis. Estenosis, por la recanalización es parcial. Entonces aquí estaríamos frente a una estenosis. Si no se recanaliza, entonces hablamos de una atresia, que es un cierre total. Pero también podemos tener problemas en que haya una recanalización anormal. Entonces podemos tener como la duplicación, por ejemplo,
de alguna manera de la luz en este caso del duodeno. Yo puedo tener una total de la luz, aquí no se logra ver, es decir, sería que esto se cerrara completamente y puedo tener entonces atresias, estenosis y recanalizaciones, producto de qué? De fallas en los procesos de recanalización. Voy a devolver acá para que lleguemos en esta parte y ustedes lo vayan como analizando un poquitico más. Entonces, aquí comenzamos primero en la aparición de una serie de vacuolas que son aquí. Aquí hablan de un tapón epitelial, que es el de la obliteración. Listo. Seguimos entonces acá, lo mismo. Aquí. Luego, ¿qué va a pasar? Entonces aquí aparecen en este tapón epitelial, que es donde está obliterado, unas vacuolas que van a hacer todo el trabajo. Ese trabajo de las vacuolas termina en una cosa que es la recanalización. Entonces, en esa recanalización que tenemos, la luz normal, habitual, porque el proceso se lleva a cabo. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Cuando hay una falla en la vacuolización, si la falla es completa en la vacuolización, repito, si la falla es completa en la vacuolización, ¿qué tenemos? ¿Estenosis o atresia? Atresia. Atresia. Y si la vacuolización es parcial, tendremos entonces una estenosis. Entonces acá está, miren esto, vamos acá lo mismo. Doctor, qué pena, una pregunta. Dígame. En la parte que usted habla de la duplicación, ¿qué consecuencias médicas puede traer? Pues la estenosis, por ejemplo, usted nos decía, bueno, pues la estenosis, Sí, precisamente claro, la estenosis, obvio, pero la duplicación, ¿qué puede desencadenar, por ejemplo? Por ejemplo, puede, en este caso, disminuir la cantidad de volumen que va por el intestino. ¿Dónde? La otra fenómeno, la duplicación que se queda, como eso no es viable, si nos vamos a devolver acá, no lo ya demasiado. Más adelante. Aquí, entonces, mire que esto va a ser como una especie de saco ciego. Aquí se va a quedar gran parte de este residuo. Cuando ese residuo se va acumulando acá, va generando un efecto de compresión en este sentido y finalmente va a estrechar la luz y va a generar una obstrucción intestinal. Ahora también, ¿qué puede pasar? Esto que se está quedando acá, esto se puede obviamente, pudiéramos decirlo, descomponer, si el término me lo permite, porque eso se acumula y no tiene ningún tipo de salida. Ese es un principal problema, la descomposición que ocurre del alimento que está llegando acá al duodeno. Y lo otro es que esto puede hacer dos cosas. Uno, ejercer efecto de masa y comprimir un poquitico más la luz, o esta misma situación puede generando una especie de puede disecar el resto del duodeno hacia abajo. Y obviamente puede traer de alguna manera dificultades como un fenómeno básicamente de obstrucción intestinal. Y esto puede terminar, esto se acumula acá y puede terminar haciendo un cuadro de una peritonitis, esto, por acumularse ese material allí. Y obviamente hay una cosa que se llama translocación bacteriana. Y esa translocación bacteriana que mencionamos, pues puede llevar consigo un problema de tipo infeccioso. Es decir, ese niño puede hacer una obstrucción intestinal, hacer una peritonitis. O sea, que eso sería parecido a lo que ocurre, digamos, en una diverticulitis. Pues, o sería, pues, obvio es distinto, pero sí, pues claro, sería parecido. Pues no exactamente. De pronto es parecido, aunque ambas pueden terminar en una peritonitis. Es parecido en que puede haber distensión abdominal. Y es parecido en un momento determinado en que hay un proceso infeccioso como de base en las dos. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, listo, entonces aquí seguiremos. Entonces aquí estamos mostrando para... Listo, entonces aquí tenemos esto lo que es normal, listo. O sea, de 1, de 2, de 3 es normal. Yo quisiera que ustedes también se acostumbraran como a interpretar un poquitico los gráficos que ven. Es interesante, de pronto uno los mira con tiempo, pero luego como analizarlos con mayor detalle. Esta gráfica es muy ilustrativa, yo creo que no se nos va a olvidar esos conceptos. Aquí tenemos entonces nosotros un fenómeno en el cual aquí hay una formación defectuosa, hay una recanalización parcial
Esa recanalización hace que la luz se estreche, entonces se forma una estenosis. Entonces, de estenosis es. Entonces, aquí en la estenosis lo que ya dijimos. Entonces, los leyentes pasan con dificultad. Se aumenta la presión intraabdominal, hay obstrucción intestinal, hay vómito, hay dolor abdominal, hay distensión, producto de esa estenosis. Y aquí vamos a ver entonces, aquí hay una vacuolización. Aquí dicen que hay ausencia de formación de vacuolas. Entonces, si hay ausencia de formación de vacuolas, esto no se va a recanalizar, va a permanecer así obstruido y va a dar lugar a la formación de lo que va a ser una estenosis, perdón, una atresia, que es esto acá. Atresia, recuerden que atresia implica A sin luz. Bueno, aquí para volver otra vez como a lo mismo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto es todo. Hasta acá tenemos intestino anterior. Estamos hablando de acá. Esta parte de aquí que es lo que tiene que ver con el duodeno hasta acá. Porque aquí ya vamos a hablar de la formación de las intestinal. Este sería el páncreas, este sería el hígado, este sería nuestro, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Este sería el epiplón menor, ¿no es cierto? El epiplón menor. Aquí estaría, este septum transverso, vamos a ver ahorita, tiene que ver con la formación de ¿qué? Del diafragma. Mire que guarda relación esto con la cavidad pericárdica. Listo. Y por aquí estaría, en esta parte, todo esto sería el diafragma, todo esto. Esta es lo que denominamos el área desnuda del hígado. ¿Donde qué? Donde el diafragma establece contacto, donde el hígado establece directamente contacto con el diafragma. Entonces se llama área desnuda del hígado, donde no hay ningún tipo de pudiéramos decirlo, de tejido, sino él establece un contacto directo con él. Esto sería la parte del diafragma. Por aquí antes estaría lo que hemos denominado el septum transversum. Vamos a ver cuando se forme el hígado se mete dentro del septum transversum, que ahorita miraremos, el epiplón menor, el mesogastro dorsal. Aquí estaría el páncreas y ese sería nuestro duodeno. Aquí otra vez nuevamente para que lo tengan muy presente. Aquí, interesante esto. Aquí tenemos entonces el mesoduodeno dorsal. Aquí vamos a ver entonces toda esta parte de lo que tiene que ver con el páncreas. Y aquí miren ustedes el duodeno, su relación con el páncreas, ¿sí? Vamos a ver que acá el páncreas a través de un conducto va a drenar acá hacia el duodeno sus secreciones. Lo que ya les mostré, aquí se ve mucho mejor, aquí en estado sólido u obliterado. Y aquí está el fenómeno de la recanalización, producto hecho por vacuolización. Entonces, este estado sólido, aquí lo que hay es puro tejido de origen mesenquimático aquí adentro que obstruye la luz. La razón de la cual se parte una luz obstruida y luego, o una luz, perdón, se oblitera y luego se desobstruye, llamémoslo así. Pues la verdad, no es como muy clara esa situación. Uno se preguntaría, bueno, ¿qué importancia tiene que primero esté ocluido, obliterado y luego esa luz desaparezca? No sé. Si tendría que ver con la formación o con proteger el duodeno o las demás estructuras, la vaca, para que esté en un momento obliterado y después por vacuolización se recanalice. Alguien diría, bueno, ¿por qué no lo dejaron así? Pero bueno, no sé. Doctor. Doctor. Teoría, señor? O sea que el tapón epitelial es de origen mesenquimático. Señor, le escucho. O sea que el tapón epitelial es de origen mesenquimático. Sí, claro. Ok, gracias. De origen mesenquimático. Es de origen mesenquimático. Bueno, listo. Acá la misma historia, la repetición de la repetidera. Bueno. Vamos entonces ahorita a hablar de la formación del páncreas, ¿sí? Entonces, con el páncreas hay que partir de dos cosas. La primera, recuérdense que el hígado y el páncreas son ¿de qué origen? Del
endodérmico. ¿Cómo se forma el páncreas? Se forma de dos esbozos en el revestimiento endodérmico del duodeno. Entonces, en el duodeno, el revestimiento endodérmico, en el duodeno, acuérdense que en el duodeno se van a, o el duodeno, el revestimiento endodérmico más bien es de qué origen. Eso el revestimiento endodérmico, pues ¿de qué origen? Pues del endodermo, ¿cierto? Entonces, se van a formar, para el páncreas se van a formar dos esbozos en el revestimiento del duodeno. Uno que se va a llamar el esbozo pancreático dorsal y otro que se llama el esbozo pancreático ventral, concreto. Entonces, esbozo pancreático dorsal y esbozo pancreático dorsal. Así se va a formar el páncreas. El pancreático ventral de dorsal fusionando, si ya lo vamos a ver. Listo. El esbozo ventral forma el Doctor, páncreas menor o apófisis fusiforme. Señor. doctor, ¿podría repetir esa última parte? Es que se le entrecortó. Bueno, Por listo. favor, gracias. Y ahorita lo vemos con una gráfica, no hay problema. Listo. Entonces, páncreas, listo. ¿El páncreas de qué origen es? Endodérmico, se acabó. ¿Cómo se forma el páncreas? Resulta que a nivel del duodeno aparecen dos esbozos, o yemas, o primordios. Esos dos esbozos que aparecen se denominan esbozo pancreático dorsal y esbozo pancreático ventral. Como su nombre lo va a indicar, el uno va a estar dorsal y el otro va a estar ventral. Y listo. O sea, uno anterior y otro posterior. No tiene pierde eso. ¿Qué ocurre entonces? El esbozo intersalmente y se sitúa por debajo de quién? Del dorsal y luego se fusionan los dos. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Entonces, este esbozo ventral forma el páncreas menor o apófisis fusiforme y forma la porción inferior de la cabeza del páncreas. El esbozo pancreático dorsal origina el resto de la glándula. Mejor dicho, ya lo vamos a ver en un gráfico. Entonces uno pudiera decir, ya está claro, el páncreas se origina de dos porciones, dorsal y ventral, correcto. Con lo que está dicho hasta allí, ¿cuál de los esbozos, ustedes no hemos visto la gráfica, cuál de los esbozos creen que sea el más grande? ¿El dorsal o el ventral? El dorsal. ¿Ah? ¿Cuál sería el más grande? Dorsal, el dorsal. Exactamente, dorsal. Dorsal. Y entonces, en términos de los conductos pancreáticos, como para irnos adelantando, el conducto pancreático ventral, ya lo dije, el conducto mayor, pues, conducto pancreático mayor, si me lo permiten, ¿de qué origen será? Del esbozo dorsal. Del esbozo dorsal. Entonces, aquí está, esto es nuestro hígado, este es el conducto hepático. Esta estructura que nosotros tenemos acá, esta va a ser el páncreas, ¿qué? Dorsal o Ventral. Ventral. Adelante, ¿cierto? Ventral, y este sería el dorsal. Hasta ahí nos devolvemos acá, listo, ventral y dorsal, ventral, y ese sería el dorsal. Acuérdense que este es el hígado, este es el conducto hepático, esta es la vesícula biliar, aquí se une, y eso sería lo que es aquí el conducto cístico, esta parte de acá. Bueno, este sería el estómago, este sería el duodeno, listo. Acá se ve bien, entonces, creo que aquí nos devolvimos ya. Debería haber sido otra mejor. Quería mostrarles otra gráfica mejor, pero bueno, ya me tocó así. Listo, vean. Entonces, vean. Este sería el páncreas ventral que estaría acá en este otro lado. Que no veo una diapositiva. Bueno, toca salir y buscarla. Ahorita la miramos a ver. Listo, entonces. Este es. No logro. Listo.
Por acá tenemos entonces. Este es el pancreático ventral. ¿Este dónde estaría? Estaría acá en este otro lado. Entonces, de este otro lado, él migra, se viene, dicen que se localiza por debajo del dorsal y va a formar, esto va a hacer que el proceso uncinado del páncreas y va a contribuir a formar una pequeña parte de lo que tiene que ver con el conducto pancreático, porque el resto del conducto pancreático lo va a formar este que es gran parte. Este es el páncreas dorsal, entonces mire, él se localiza aquí por debajo. Antes estaba localizado por acá. Si nos devolvemos, mire que estaba localizado por acá. ¿Sí? De aquí entonces él viene. Yo algún día quisiera hacer una cosa como que esto fuera más dinámico. Uno pudiera hacer esto, que se va moviendo, que se va desplazando. Seguramente algunos serán capaces de hacerlo. Yo no he podido con eso. Tampoco me he puesto mucho en la tarea. Listo. Entonces, este es el páncreas ventral. Viene, se va paulatinamente desplazando y se coloca aquí debajo. Aquí lo tenemos acá debajo. Entonces, así está formado el páncreas. Toda esta parte será el páncreas principal, eso será el proceso unciforme del páncreas que hemos llenado. Este sería el conducto pancreático principal y aquí tendríamos ya cuando drena hacia el duodeno. Entonces, parte del conducto, ¿cómo se llama el conducto pancreático que drena al duodeno? Tiene ahí tiene un epónimo que no me gusta. Pero bueno. Entonces, eso es lo que le aporta acá esta parte. Entonces, proceso uncinado, esto es páncreas, toda esta parte, y aquí le aporta una partecita a la formación del conducto pancreático, pero el resto, la gran parte del conducto pancreático, lo va al páncreas mayor. Entonces, haciendo conductos pancreáticos del parenquima pancreático y los islotes pancreáticos también. Yo quiero que aclaremos una cosa, mire, los acinos y los conductos exocrinos provienen del parenquima pancreático. ¿Y el parenquima pancreático de qué origen es? Endodérmico. Que quede claro eso. El parenquima pancreático es de origen endodérmico y el parenquima pancreático se van a diferenciar. Va a ocurrir un proceso de diferenciación. Una para formar acinos y conductos y otro para formar células. Recuerden que cuando hablamos del páncreas hablamos de un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. El páncreas exocrino tiene que ver obviamente con la formación de las enzimas pancreáticas, ya dijimos, lipasas, amilasas y peptidasas. Y el páncreas endocrino, ese páncreas endocrino que estamos mencionando nosotros acá corresponden a las células del león. ¿Cuáles son a propósito? Las de Langerhans. Las células de Langerhans que secretan insulina. ¿Qué más? Glucagón también. ¿Y esas qué células lo producen? Las células alfa. Entonces, tenemos las células beta que producen insulina. Producidas por las células de Langerhans. Listo. 1, 2. Están las células alfa que van a producir ¿qué? Glucagón. Y las células delta que van a producir somatostatina. Esas son células que se han diferenciado ¿de dónde? Del parenquima pancreático, que se pueden diferenciar a formar islotes o a formar acinos para tener que ver con los conductos exocrinos. Entonces hablamos de páncreas exocrino y páncreas exocrino. Páncreas endocrino para las enzimas digestivas y páncreas endocrino en la formación de hormonas, que creo que algo han visto ustedes de eso. Me imagino. Entonces acá mire, el conducto pancreático principal se forma la unión del conducto pancreático ventral y porción distal del dorsal.
Listo, ahí lo acabamos de ver. ¿De dónde? Del aporto accesorio. Miren esto. Los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans se desarrollan de tejido parenquimatoso más o menos como el quinto mes. Lo mismo que hemos dicho. Listo, acá para qué. ¿Está? El ventral, el páncreas que tenemos acá. Bueno, aquí está ya localizado. Es que esto vendría como así. Vean. Aquí tenemos, ¿cierto? Conducto pancreático ventral, acá está. Listo. Comienza a rotar, listo. Sigue. Y después se localiza acá por debajo. Aquí está el páncreas menor. Aquí sería el páncreas mayor. Listo. Y aquí tendría el duodeno. Aquí se va dando. Listo. Pues miren lo que les quiero acá con esto. Los islotes, para que quede lo siguiente. Los islotes pancreáticos provienen del tejido pancreático parenquimatoso. Óigase bien. O sea, los islotes pancreáticos son de origen parenquimatoso. Se comienzan a formar en el tercer mes y la secreción de insulina, aunque por aquí la llamamos como el quinto mes, hay algunas cosas ahí como cambian un poquito en eso. Aquí aparece el quinto mes. Dejémosla como que aparece el quinto mes. Aquí tenemos el tercer mes, pero el quinto mes. Entonces, glucagón y somatostatinas también son de origen parenquimatoso. Listo. Parenquimatoso. Bueno. Y de la hoja esplánica del mesodermo que rodea el páncreas se forma lo que es el tejido conectivo. Entonces, aclaremos como varias cosas. Y listo. Vamos aclarando varias cosas. El páncreas per se como tal es de tejido parenquimatoso. De ese tejido parenquimatoso se va a diferenciar en conductos ciacinos, que es la parte exocrina, y se va a diferenciar de ese tejido parenquimatoso pancreático, se van a originar las diferentes células que acabamos de ver allí, los islotes, y se va a formar también de acá lo que va a corresponder de la hoja esplánica del mesodermo que rodea el páncreas, se va a formar lo que va a corresponder. Voy a arreglar algo. Va a formar lo que va a ser el tejido conectivo. Listo, entonces, para que vayamos como aclarando esas cosas. Listo, entonces, tejido conectivo proviene de la hoja esplánica que rodea el páncreas, la hoja esplánica del mesodermo. Entonces, las demás células, todas esas células que están allí, provienen de tejido pancreático parenquimatoso. ¿Y el tejido pancreático parenquimatoso de qué origen es? ¿De qué capa germinativa proviene? Desde el mesodermo. Endodermo. Endodérmica. Endodermo. Endodérmico. Conclusión, pues para que no nos enredemos y terminemos acá, no nos vamos a enredar. El páncreas dorsal y el páncreas ventral son parenquimatosos. Como las células parenquimatosos tienen una alta posibilidad también de llevar a cabo un fenómeno de diferenciación celular, de ahí se forman las células beta, las células alfa y las células delta. Todos son de origen parenquimatoso, pero como ese parenquima proviene del endodermo, entonces uno diría que todas son de origen endodérmico. Conclusión, de origen endodérmico serían todos. Entonces, las células que producen insulina, las que producen glucagón, las que producen somatostatina, todas son de origen endodérmico. Lo único que queda para hacer de tejido conectivo, que es como todo el andamiaje con el cual está hecho el páncreas, eso
proviene obviamente del mesodermo esplácnico que rodea el páncreas, para que quede muy clarito eso. Bueno, listo. Entonces ahorita hablemos rápidamente de lo que tiene que ver con la formación, o más bien con las alteraciones del páncreas. ¿A qué les suena a ustedes eso de páncreas anular? ¿Cómo qué será eso? ¿Qué será eso de páncreas anular? ¿Cómo que les suena eso? Cuéntenme a ver, ¿qué les parecería eso de páncreas anular? A ver. Bueno, ahí me cuentan después será páncreas anular. Bueno, antes de que se me olvide, quedamos. Anillo. ¿Cómo? Sí, sí, prácticamente es como una especie de anillo, llamémoslo así. A eso hablamos de lo que se denomina el páncreas anular. Antes de que se me olvide, tenemos, yo les mostré allí, pero quiero que quedemos claros. La secreción de insulina por parte del páncreas en el quinto mes. Listo. Así quedamos. Quinto mes, ahí aparecía tercero, pero es en el quinto mes. Listo. Bueno, entonces esa parte de lo que se denomina el páncreas anular es donde el duodeno comienza a ser rodeado por parte de tejido pancreático. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese anillo, porque al cabo de anular, ese anillo genera obviamente una compresión en el cual se va a obstruir de cierta manera el duodeno, producto de ese tejido que se está formando allí. Y de paso, pues va a comprometer la parte del páncreas. Recuerda que el páncreas está en íntima relación con el duodeno. Otra parte que es ahí que se denomina tejido pancreático accesorio es el crecimiento, cuando dice accesorio, es el crecimiento de tejido pancreático en cualquier sitio del aparato digestivo, que puede ir desde el esófago hasta las asas intestinales. Es frecuente pues verlo sobre todo a nivel de la mucosa gástrica, de manera específica. Entonces el tejido pancreático accesorio es el crecimiento de tejido pancreático en sitio diferente, obviamente que no es el páncreas, que puede desde el esófago, puede haber parte del estómago, y el duodeno pueden tener tejido pancreático accesorio, para quedar claro entonces con eso. Entonces finalmente quedamos entonces, los islotes pancreáticos de Langerhans se desarrollan del tejido pancreático parenquimatoso en el tercer mes, y obviamente serán siendo entonces de origen endodérmico, pues que si el parenquima es de origen endodérmico, pues entonces todo lo que se diferencie del parenquima va a ser de origen endodérmico. Entonces, igual que las células beta, igual que las células beta insulina, las delta y las células alfa. Entonces, no sé qué duda pudiera quedar ahí con relación a la parte como del páncreas. Doctor, ¿tercer mes o quinto mes? Es que volví a decir tercer mes. No, vea, quedamos en lo siguiente. Los islotes pancreáticos, o que llamamos las células beta o las células de Langerhans, se están formando de tejido pancreático. ¿Se forman en qué mes? En el tercer mes de vida intrauterina. Pero la secreción de insulina se da en el quinto mes. Listo. ¿Quedamos claros con eso? Si quiere, le vuelvo y les digo. Los islotes pancreáticos o de Langerhans se forman de tejido pancreático parenquimatoso. ¿En qué mes? En el tercer mes. Pero la producción de insulina se da en el quinto mes. ¿Estamos claros ya con eso o seguimos ahí perdidos? Listo. Ya, gracias, doctor. Inclusive a ver si vamos a hacer ese arreglo aquí. En el quinto mes. Listo. Secreción de insulina. Listo, en el quinto mes. Ahí ya quedó cuadrado ese asunto. Bueno.
Bueno, aquí para mostrarles algo de eso. Bueno, vamos ahorita a hablar, ya para ir como finalizando, vamos ahora a hablar de la formación de la formación del hígado. Listo, ya. Entonces, mire, con la formación del hígado, ahí quiero decirles varias cosas. Primero, también es de origen endodérmico. El parenquima que forma el hígado es de origen endodérmico. Inicialmente, entonces, ¿cómo aparece? Entonces aparece alrededor de la cuarta semana. O sea, el epitelio endodérmico del intestino anterior, así como el epitelio endodérmico del intestino anterior, forma dos, en el caso anterior, dos primordios, dos yemas o dos divertículos pancreáticos. Aquí para el caso del hígado ocurre algo similar, solo que en la formación del hígado ocurre una sola formación, un solo divertículo conocido como divertículo hepático. Ese divertículo hepático entonces está formado básicamente por una serie de cordones celulares. Esos cordones celulares en los cuales está formado ese divertículo hepático establecen contacto con una estructura muy cercana y muy vecina que se denomina el septum transverso. Entonces, el septum transverso establece contacto con los cordones celulares que hacen parte del divertículo hepático. Entonces, ¿qué ocurre? Mejor dicho, de otra manera, esos cordones celulares del divertículo hepático se introducen en el septum transverso y proliferan dentro del septum transverso. Ahora bien, ¿qué es el septum transverso? Ese septum transverso no es más que ahí aparece una lámina de origen mesodérmico que se encuentra localizado entre ¿quién? Entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. Es el septum transversum, repito, el septum transversum es una lámina de origen mesodérmico que está localizada donde, ahorita la vamos a ver, entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. Es el septum transversum. Ese septum transversum, de paso tengo que decirlo, que juega un papel importante en la formación del diafragma. Entonces, parte del diafragma está formado por el septum transverso. Una gran parte del diafragma es septum transverso. Como el hígado está tan cercano al septum transverso, entonces establece contacto con él. ¿Qué ocurre? Estamos diciendo ahorita que los cordones celulares del divertículo hepático se introducen dentro del septum transverso y proliferan dentro del septum transverso. ¿Qué es el septum transverso? Es como una lámina de tejido mesodérmico que está entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. ¿Qué permite entonces llevar a cabo eso? Que obviamente haya una comunicación entre el intestino anterior y el duodeno. Esa comunicación entre el intestino anterior y el duodeno, que inicialmente es muy grande, luego se hace muy estrecha. Y cuando se hace muy estrecha, va a formar lo que va a ser el colédoco. Pero eso creo que lo podemos ver un poquitico más adelante. Ahora, ¿qué es lo que suele pasar? Entonces ya estamos diciendo lo que pasa con el septum transverso. Entonces, en la medida en que los cordones celulares se han introducido en el septum transverso, entonces la comunicación que está entre el intestino anterior y el duodeno se va a estrechar y de esa manera va a formar lo que va a ser el colédoco. Luego, ¿qué va a aparecer allí? Hay una pequeña vaginación ventral de ese colédoco para formar lo que va a ser la vesícula biliar y el conducto cístico. Hay otra cosa muy importante que quiero que vean. Entonces, evaginación ventral del conducto biliar va a formar la vesícula biliar y el conducto cístico en el hígado. ¿Listo? ¿Qué va a pasar entonces ahorita? Entonces vamos por partes. Como los cordones hepáticos epiteliales se van a mezclar con las venas
onfalomesentéricas y las venas vitelinas, entonces cuando los cordones hepáticos, entonces tenemos como, acá aclaremos, cordones epiteliales, esos cordones, entonces se introducen en el septum transversum, listo, vamos a ver qué pasa. Una parte se introduce en el septum transversum, la otra parte de esos cordones va a establecer contactos, a mezclar con las venas onfalomesentéricas y con las venas umbilicales. Cuando esos cordones hepáticos establecen contacto con las venas onfalomesentéricas y con las venas umbilicales, van a formar los sinusoides hepáticos. Listo, sinusoides hepáticos. Ahora tendremos que ver, bueno, ¿y cuál es el aporte que le hace el septum transversum a la formación del hígado? Si bien los cordones se metieron allá, entonces uno se pregunta, bueno, los cordones hepáticos se metieron, imagínense lo siguiente, pues, para que les quede un poquitico como claro eso. Imagínense que nosotros tenemos, imagínense, ponga una de sus manos y la pone en este sentido. Espera si yo, es que me tengo que devolver hartísimo, pero bueno, ahí no puedo como rayar. Imagínense una de sus manos, usted las tiene hacia abajo y tiene los dedos abiertos hacia abajo, e imagínese que ahí va a introducir el puño de su mano. Sí, va a introducir el puño de su mano. O más bien, hagámoslo al contrario. Empuñen su mano izquierda. Ustedes empuñan la mano izquierda, correcto. Vamos a suponer que la mano izquierda que ustedes empuñan, ¿qué será? ¿Cómo podemos llamar esa analogía ahí para que nos quede un poquito más claro? ¿Qué será la mano izquierda aquí? ¿La formación del hígado, doctor? No, para allá vamos. La mano izquierda, bueno, la mano izquierda está en la parte superior. Nos tenemos que ir como muy atrás. Bueno, imagínense, la mano izquierda es el septum transversum. Está en la parte superior. Y en la parte inferior cogen su mano derecha, abren los dedos y van paulatinamente acercándose al puño. Llega un momento en el cual el puño entra en contacto con el hígado en formación. Van a ver que los dedos de ustedes, que esto se me ocurrió acá ya sobre la marcha. Vamos a suponer, la mano izquierda está puesta hacia arriba y la mano derecha está puesta hacia abajo. Abran los dedos. Van a suponer que los 5 dedos son los cordones hepáticos. ¿Sí me hago entender? Los cordones hepáticos los van subiendo, van estableciendo contacto hasta que introducen su mano izquierda dentro de su mano derecha con los dedos abiertos. Listo. Entonces, ¿queda claro eso? Vuelvo y repito. Empuñan la mano izquierda, la mano derecha hacia abajo, está abierta y la van acercando. Entonces, luego la mano izquierda se introduce dentro de su mano derecha que está abierta y los dedos van a ser los cordones hepáticos. Entonces, la pregunta es, bueno, el septum transversum que es acá arriba, ¿qué le va a aportar a los cordones hepáticos o qué le va a aportar a la formación del hígado? Listo. Ahora vamos hacia abajo. Los cordones epiteliales se mezclan con las venas onfalomesentéricas o con las venas vitelinas. Y las venas onfalomesentéricas o venas vitelinas y con las venas umbilicales. Y van a formar ¿qué? Los sinusoides hepáticos. Entonces, la unión de los cordones hepáticos con estas venas va a formar los sinusoides hepáticos. Mientras que arriba vamos a ver qué va a pasar. Bueno, eso ya dijimos que esos cordones hepáticos entonces se diferencian en parenquima. Ese parenquima se va a dar lugar a dos cosas. Entonces, estos cordones hepáticos van a formar parte del parenquima y van a formar el revestimiento de los conductos biliares. Este parenquima va a formar las células del hígado. Entonces me vengo para acá. Cordones hepáticos. Los cordones hepáticos se diferencian. ¿En qué se diferencian? En parenquima.
Y este parenquima va a formar las células del hígado. ¿En qué más se diferencian estos cordones hepáticos? En el revestimiento de los conductos biliares. Entonces, el revestimiento de los conductos biliares y de células del hígado, obviamente, ¿de dónde provienen? De los cordones hepáticos. Listo. Entonces, ahí ya tenemos como 3 momentos. ¿Alguien me puede reducir los 3 momentos de los cordones hepáticos? ¿A dónde se van y qué originan? Espera a ver si yo soy capaz. No, yo creo que sí tengo que ser capaz. Ya verá. Aquí me toca ir aprendiendo a las malas. Mire pues. Cordones hepáticos. Es que aquí le cuento maniatado porque de repente que escribir aquí no puede. Cordones hepáticos, vamos a colocarles 2 caminos y 3 caminos. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, un primer camino, los cordones hepáticos. ¿Dónde se introducen ellos? ¿Con quién contactan primero? Con el septum transverso. Correcto, entonces. Septum transverso. Listo. Vamos a colocarle acá un interrogante. Ahora metamos, venga. ¿Y el septum transverso qué es lo que le va a dar? Vamos a ver qué va a pasar. Listo. Ahora, un segundo camino. Las venas umbilicales Eso, perfecto. Venas, y las venas umbilicales y vitelinas. Umbilicales. Tercer camino. la parénquima. Bueno, entonces que se van a diferenciar. Listo, ahí estamos. Son los 3 caminos hacia los cuales nos vamos a ir nosotros. Listo, perfecto. Entonces, devolvámonos otra vez. Listo, ya dijimos por acá. Listo, entonces aquí tenemos septum transversum. Ahora ya hablamos de que se estrecha y se forman los sinusoides. Listo, hasta ahí vamos. Entonces, cuando se ven con las venas onfalomesentéricas en los umbilicales, los cordones forman los sinusoides hepáticos. La 96. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que se va a formar? A ver, estoy haciendo unas brutalidades que usted no la imagina. Mejor dicho, esto es sobre el tiempo, muchachos. Esto es in vivo, pues, hermano. Mejor dicho, haciendo esto acá. ¿Cómo se llaman estos? Los sinusoides. Los sinusoides. Listo. Correcto. Los sinusoides. Listo. Entonces volvámonos. Listo, ahí está. Perfecto. No hay problema. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Sigamos avanzando. Ahora, estos cordones hepáticos, ¿en qué se diferencian? En parenquima para formar células del hígado y en revestimiento de los conductos biliares. Entonces ya tenemos claro, ¿cierto? Nos falta es preguntarnos, bueno, y a todas estas el septum transverso, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a hacer? Espero que les quede más o menos claro esto. Repito. Las células epiteliales se introducen dentro del septum transverso. Proliferan allá. Vamos a ver qué va a pasar. Listo. No sé qué nos vaya a dar. Estas células hepáticas o cordones se pueden diferenciar y se van a diferenciar en células para formar el hígado
y el revestimiento de los conductos biliares. Y lo tercero es que cuando se establece en contacto con las venas umbilicales y las venas vitelinas, originan los sinusoides hepáticos. O sea, que ya tenemos ahí nuestro hígado. Tenemos células beta, alfa, delta, sinusoides, células del hígado, revestimiento de los conductos y tejido conectivo. ¿De dónde es que proviene el tejido conectivo? ¿También es del parenquima o no? Del mesodermo. Eso del mesodermo esplánico que rodea el páncreas, que rodea el tubo digestivo. El resto, échele que eso es endodermo. Los conductos, eso es endodérmico. Las células del hígado, el hepatocito, eso es de endodermo. Que las células, los islotes, eso es de endodermo. ¿Está claro eso entonces? Listo, hasta ahí. Yo creo que ahí ya nos queda. Vamos a ver con qué nos va a salir el septum transverso. Ay, aquí está la que esperábamos. Entonces, ¿qué le aporta el septum transverso en la formación del hígado? Le aporta las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y el tejido conectivo, parte del tejido conectivo. Acuérdese que del mesodermo, el septum, eso es lo que le aporta al hígado. Es decir, una parte del tejido conectivo, pudiéramos decirlo, proviene del septum transverso y otra parte del tejido conectivo es del mesodermo esplánico que rodea el páncreas, para que quedemos claros. Esta es formación del hígado. Listo. Bueno, yo creo que para no... ¿O hay alguna dificultad hasta ahí? Bueno, aquí vamos a hablar entonces de la relación que existe, ya lo hemos dicho, entre el hígado y el intestino anterior, que va a corresponder obviamente a lo que va a ser el epiplón menor. Ahora bien, vamos a ver qué va a pasar entonces con la parte relacionada con el peritoneo. El hígado está unido a la pared abdominal ventral, ¿por qué? Por el ligamento falciforme. El ligamento falciforme. Ese ligamento falciforme, si ustedes lo recuerdan, ¿en qué se transforma? ¿Cómo se llama finalmente? El ligamento falciforme, el ligamento que... le damos, perdón, o ligamento terete del hígado. ¿Sí? Ahora, el intestino anterior y la pared ventral del abdomen van a estar cubiertos por peritoneo, es lo que se va a denominar el mesenterio ventral. Entonces, el hígado, la pared abdominal anterior, el ligamento falciforme. La relación anterior, vamos como ya lo hemos dicho. Esta parte que tengo acá, esto es diafragma. Esto es la parte que tiene que ver con el hígado, listo. Aquí tenemos nuestro epiplón menor, entonces el hígado que está por acá y esta es la curvatura menor y todo esto sigue siendo intestino anterior, entonces esto es epiplón menor, listo. Vamos a tener aquí adelante, ya lo dijimos, la relación que tiene el hígado aquí con la pared abdominal anterior, pues va a ser el ligamento falciforme, que es este, el ligamento falciforme. Por aquí va a quedar una parte del hígado que está en contacto directo con el diafragma y que no tiene peritoneo, que se llama la área denuda del hígado, es donde no tiene ningún tipo de contacto de alguna manera. Entonces uno puede ver anatómicamente cómo el hígado guarda relación acá con el diafragma, Casi que si yo no pusiera diafragma acá, ¿qué otro nombre pudiera colocar aquí en vez de diafragma? ¿Esto es qué? Yo diría que con esa flechita. Tendría el mismo nombre, septum transverso, pues pienso yo que igual porque iría a la cavidad torácica del abdominal. Perfecto, perfecto. Sí, señor, eso sería muy bien. Eso sería septum transverso. Entonces, cuando me hablan de la formación del diafragma, me tienen que hablar de septum transverso definitivamente. Y mire este papel tan importante que juega. Si el diafragma separa la cavidad torácica, la cavidad abdominal,
uno tendría algunas dificultades. Y es que si hay un crecimiento del hígado, si el hígado crece demasiado, ¿qué va a ocurrir con el diafragma? Durante el fenómeno de la contracción del diafragma, el diafragma se aplana. Obviamente, ¿y con qué objetivo se aplana durante la parte inicial de la inspiración? Al aplanarse es aumentar el diámetro AP y permitir mayor entrada de aire. Entonces, si el hígado llega a crecer de manera tal, ¿qué va a ocurrir? Que va a atenuar o va a disminuir el aplanamiento del diafragma. Y al atenuar, disminuir el aplanamiento del diafragma va a ocasionar una menor entrada de aire, o sea, va a ocasionar para nosotros una especie de disnea. Y si uno sigue pensando en esto, entonces imagínese una paciente embarazada. Aquí se aumenta toda la presión, porque aquí se va a subir el hígado más, porque aquí hay espacio al útero. Entonces, también ella va a acusar, de cierta manera, una limitación funcional relacionado con qué? Con que estará restringida la cavidad torácica. Entonces, usted va a ver, obviamente, que uno se pone a mirar y el crecimiento del útero hace que uno pudiera, cuando las ve con sus vestidos y con sus cosas, con uno diría como con una disminución de la caja torácica, ¿no? La caja torácica un poquito, entre comillas, más pequeña, relacionada con el crecimiento que hace el útero y que desplaza el hígado, y el hígado se va y desplaza la parte del diafragma. Bueno, entonces aquí, la superficie del hígado que contacta con el diafragma, que no se reviste de peritoneo, se denomina área desnuda del hígado, así se llama, o área desnuda del hígado. Entonces yo espero que nos quede claro. La área desnuda del hígado, nos quede claro el ligamento que lo hemos mencionado nosotros, del ligamento falciforme y del epiplón menor y de lo demás. Entonces acá está, como un resumen, aquí está entonces nuestro hígado, aquí está la vesícula biliar, aquí está el pancreático ventral, aquí está el pancreático dorsal, sería nuestro estómago, acá está. Aquí podemos ver nuevamente entonces, si aquí podemos ver entonces lo que tiene que ver con la área desnuda, ¿no es cierto? El epiplón menor con lo demás. Acá está el epiploma, que ya lo hemos dicho. Yo espero cuando miran esa parte de peritoneo, no se vayan a perder con todo esto, pues. Bueno, acá está como un resumen para finalizar: evaginación del epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior, esbozo hepático, los cordones celulares que proliferan y se introducen en el septum transversum. Entonces, una parte del intestino anterior se estrecha y va a formar la vesícula biliar, el conducto cístico. Otra parte, este esbozo hepático, va a formar el parenquima hepático, y lo que se va a introducir al septum transverso original, células hematopoyéticas de Kupffer y de tejido conectivo. Entonces, listo. El hígado entonces tiene crecimiento. Aquí nos faltó las venas vitelinas y las venas umbilicales. Entonces, resumo: hígado, cuarta semana, esbozo hepático, proliferación del endodermo del intestino anterior. Ese esbozo hepático está formado por cordones celulares o cordones hepáticos. Esos cordones hepáticos tienen 3 salidas. Primera salida, que ya la dijimos nosotros, la primera salida tiene que ver con introducirse en el septum transverso. Entonces, en el septum transverso, cuando se introduce, ¿qué le da el septum transverso? Me dedican, por favor. ¿Qué le da el septum transverso en la formación de los cordones hepáticos? Las células de Kupffer, las células hematopoyéticas y el tejido conectivo. Las células de Kupffer, hematopoyéticas, inicialmente. ¿Y después qué más? Y el tejido conectivo. Tejido. O sea, parece que una parte del tejido conectivo también lo da el mesodermo esplénico que rodea el páncreas. Listo. Tejido conectivo, ya se acabó. Las venas umbilicales nos dan los sinusoides. Y listo. Y aquí bueno, y las células cuando se diferencian, ¿qué nos ocasionan? Por acá. Entonces, cuando esas células
hepáticas se diferencian uno en hepatocitos y qué más, y el revestimiento de los conductos. Listo. Ya. Listo, este era el coledo, porque ya lo hemos visto por acá. Bueno, no sé si tiene alguna inquietud o pregunta. Listo. Entonces, funciones del hígado. Teníamos funciones del hígado. Los sistemas de células hepáticas producen la bilis, la vesícula y el conducto cístico se localizan por detrás del duodeno. Eso ya está pues dicho allí. Acá está. Hay que mencionar acá para terminar entonces que en las células hepáticas, en las paredes de los vasos, se van a formar un grupo de células que van a contribuir a lo que van a ser los eritrocitos y los leucocitos. O sea que el hígado ya tiene varias funciones. Entonces, la primera función de formación de leucocitos y eritrocitos, primero lo hace el vaso en el desarrollo normal, embriológico, luego lo hace el hígado y finalmente lo hace la médula ósea, pero en principio lo hace allí. En la 10ª semana dice que tiene más o menos el 10% del peso corporal y hay una función hematopoyética del hígado. Entonces produce bilis, tiene una función hematopoyética de alguna manera el hígado. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí, muchachos. Bueno, y si no, pues yo creo que ahí dejamos ya por terminado. Entonces ya Doctor, nos quedaría haciendo falta para la próxima. Dígame. es Sí, que usted señor. ahorita preguntó que cuando pues terminábamos las clases con usted. El doctor Valencia nos había enviado un Sí. calendario y ahí la última clase está registrada para el 18 de mayo, o sea, el lunes de la otra semana. Entonces en de la otra semana ahí hacemos intestino medio e intestino posterior. Listo. Doctor, Para si queda una por ahí para mirar, señor. yo tengo una pregunta en cuanto al ligamento falciforme. Es que usted dijo algo, pero en ese momento se entrecortó y no, la verdad no entendí. Que el ligamento falciforme del hígado también es denominado ligamento terete o ligamento redondo del hígado. Sí. Listo, doctor. Gracias. El ligamento falciforme es como, a ver, ¿cómo le digo yo? El remanente del ligamento falciforme en la anatomía corresponde al ligamento terete o ligamento redondo del hígado. Doctor, el redondo no está más Entonces, inferior al falciforme, qué pena. Pues yo lo que tengo hasta ahí es eso. No sé, si hay alguna situación diferente, pues la miramos y la revisamos. Sí, sí, puedo estar equivocado. Puede ser, puede ser. De pronto que lo tengan anatómicamente dividido en dos porciones, superior y otra inferior, listo, pero lo podemos revisar sin ningún problema. No le pregunto, porque pues me tenía como la duda, pero no. Tranquilo, porque queda la duda, no lo voy a revisar. No puede quedar la duda, no se puede equivocar o puede tener, ¿qué le digo yo? No recordar bien en ese momento, pero a mí eso no, realmente no me genera mayor dificultad, porque pues al fin y al cabo uno se las sabe todas, en fin, lo podemos revisar. No, tranquilo, no, muchas gracias, Listo, tranquilo. no, ustedes. Entonces quedaríamos, sería entonces dentro de 8 días. Entonces dentro de 8 días hacemos, que es muy cortico, intestino medio, intestino posterior. Y ahí terminamos. Es todo lo que tiene que ver con eso. Ya si queda algún espacio adicional, de pronto para mirar algo de esta parte de anormalidades y lo demás. Intestino medio es básicamente hablar también de rotación. Intestino posterior es también corto. Entonces lo terminamos ahí, si no hay más tiempo. Listo, muchachos. ¿Cuándo es la evaluación? El ¿Qué examen se pasó para el viernes, doctor, porque pues hubo un inconveniente con una compañera que lamentablemente no podía presentarla para el día miércoles y jueves. Entonces, pues en conjunto pues del grupo hicimos una votación junto con el doctor Valencia y lo dejamos para el viernes. Este viernes. Sí, señor. Este viernes, entonces, listo. Yo voy a apuntar por acá. Entonces, el viernes, el examen.
Entonces quedamos nosotros que ¿era qué? Arcos faringeos y Era, cara. aquí lo apunté, cara, arcos faríngeos, dientes y lengua, ¿cierto? Ujú, sí, Con señor, eso quedamos. también sí. Listo. Entonces, el viernes, ¿a cómo estamos? 15. Bueno, hoy 15. estamos a 11. Sería 15. Lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15. Ah, bueno. Listo. Perfecto. Entonces en eso quedamos. Bueno, jóvenes, siendo así, ahí damos por terminado. Que pasen un buen día y muy amable por la compañía.